Señor procurador, ¿cómo está Begoña? Begoña se fugó del hospital, José Ángel. Necesito que me ayudes a encontrarla. Jesús te atropelló, María. ¿Qué te pasó? Me escapé del hospital. Tuti, no estoy bien. Quiero ver a Salvador. No. Hola, Teca. Ya no eres el único que es capaz de regresar de la muerte. Yo también me sé el truquito. Lo aprendí de ti. ¿Cómo pudieron ser tan inútiles y tan Es que eso no puede ser, apa. Mira, el cártel de Jalisco te está jugando una broma. Hablaste con otra vieja, te quieren confundir. Para acá. Yo conozco esa voz. Para mí es inconfundible, imbécil. ¡Deja de ser pendejo! Patrón, yo vi cuando estaba dentro del avión. Yo vi cómo explotó ese avión. Yo vi cómo el Casimiro estaba allá adentro. No, espérate, un momentico. ¿Es que vos nos pensás matar a todos solamente porque el inepto de tu hijo no fue capaz de matar a Sara? ¡Cállate el p*** seco! Calmate, señor, calmate. Calmate, sí. ¡Cállate, p*** colombianito, patrón! ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué son esos balazos? Sara está viva. Se nos volvió a torcer el rabo. Ya. Decinos al menos qué quería Sara. ¿Para qué llamó? Reunirse conmigo para pactar la paz. Eso fue lo que me dijo la muy La paz. ¿Y qué va a hacer, patrón? ¿Dónde está mi patrón? ¡El colombiano lo quiero! Ya te lo traigo. ¡Alfredo! Aquí bien. Aquí lo tengo, ya. ¡Vaya! Quedaste muy bien. Ahora sí eres mi otro yo, cabrón. Mañana te toca tu prueba de fuego. Te vas a encontrar cara a cara con mi chulada. Y ella tiene que creer que soy yo mismo. Si quieres seguir vivo, tienes que engañarla. ¿Me entendiste, cabrón? Me voy a encontrar con el Teca para negociar al final de esta guerra. El Teca no va a ver así nomás como así. Ya intentó matarte una vez en el avión. No va a dudar en volverte a matar. ¿Estás segura, hija? Más que nunca. Lo que estás planeando es más peligroso que tener a la suegra viviendo en la casa, lo bien. Y Tania tiene razón. Como dicen ustedes, el Teca no da paso sin guarache. Déjame ir contigo, jefa. Tú y yo se la hacemos pagar juntos. No te voy a arriesgar, mijo. Tengo que aprovechar la debilidad que tiene por mí cuando me vea. No voy a dejar que la lista de muertos siga creciendo, no. Yo no necesito a nadie para ser feliz, lo sabes. Lo siento si tú no me aceptas tal y como soy. Puedes marcharte, no quiero estar al lado de alguien como tú. Cobarde, lo siento si te lo perdiste, ya no hay vuelta atrás. No puedo amarte, no. Está cantando mejor que nunca esta noche. ¿Lo crees? Esa música no me mueve ni un pelo, Mario. Todos me piden que me comporte con los demás, pero no puedo fingir que soy una más de la sociedad. Mami, ¿sigues llorando? ¿Qué pasa? Pasa que tú me haces la mujer más feliz del mundo. Que por ti sería capaz de vencer dragones y monstruos malvados para rescatarte. Que tú eres el motor de mi vida. El que me hace levantarme cada mañana. Y pensar que un día podría separarnos me hace llorar. No digas eso, mami. Nosotros vamos a estar juntas porque eres mi mami. Amor. ¿Y ahora qué pasó, Josefina? Cuéntame. ¿Qué bronca traes ahora? Alicia, Belinda, Lucía, Fernanda y el maestro Horacio en la guitarra y en la magia de mis canciones.
Carnalito, somos grandes. ¡Lo hicimos! Sí, sí, sí. ¡Por auxilio! ¡Por favor, una ambulancia! ¡Ayúdenme! Bueno, ya dejen de insistir con lo mismo. No voy a cancelar mi reunión con el TECA. Y tú no vas a ir conmigo. Lo siento, no quiero arriesgar a nadie, mi amor. Hey, vení, ¿cómo la película? Vos te haces la protectora a todo el mundo y a nosotros, tu familia, ¿qué? Nos vas a enloquecer con la preocupación por vos, Sara. Pensá, el mismo miedo que vos tenés a perdernos es el mismo miedo que nosotros tenemos de perderte a vos. A ver, mamá, Manuel tiene razón. ¿Tú sabes cómo nos sentimos cuando pensamos que te habías muerto en esa explosión del avión? Dice que me había quedado sin nada, mamá. Ya perdí a mi papá, ya perdí a mis abuelos. Lo único que me quedan eres tú y Manuel. A ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmar las aguas y aclarar el horizonte, por favor. Mira, mija, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Hey, Quintanilla, entonces... Espérame tantito, colombiano, déjame acabar. Ustedes nada más ven el chile y ya les está picando sin probarlo. Espérame tantito. Mira, si vas a atacar a ese muchacho, lo vas a hacer con nuestros mejores hombres, ¿estamos? Necesitamos ponerle una trampa a ese cabrón de la que no pueda sobrevivir, ¿ok? Y todos nuestros hombres están recibiendo un entrenamiento especial, así que podemos confiar en ellos. Pues ahí está, no se diga más. Si tú te vas de aquí, va a ser con un ejército entero, ¿me entiendes? Confía en mí, igual y te puedo ayudar. Mi mami dice que nos vamos a separar. Caray. ¿Cómo está eso? ¿Dónde te vas o qué? No, mi amor, tú y yo nunca nos vamos a separar. Mira, acuéstate tantito aquí, sí, por favor. Oye, chula, ¿y eso que dicen morritos, verdad? ¿Ustedes dos se van a separar? Sí, no sé. Me lo quieren quitar. Es mi hermana Berta. Esto no lo puedes repetir. Pero me quiere quitar a Felipito si a cambio no le entrego a Sara. Horacio, no, por favor, despierta, carnalito. ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia! ¡Por favor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Cómo está tan seguro que se escapó del hospital, señor? Porque la vi saliendo en uno de los videos de seguridad del edificio, José Ángel. Necesito que me ayudes a encontrarla. Quisiera decirle algo, señor, pero Begoña no se ha comunicado conmigo. Bueno, llama a toda la gente que ella suele frecuentar. Llama a sus amigos. Alguien tiene que saber algo. A mi casa tampoco ha llamado. Voy a hacer varias llamadas, señor, y apenas tenga alguna pista le llamo de inmediato. ¿Qué pasó? Begoña se escapó del hospital. Ay, Virgen Santa. Yo sabía que esa peladita era la embarrada, pero tampoco para tanto. Yo no entiendo de qué están hablando, no sé, ¿me pueden explicar? Tome, muñeca, póngase esto. Vea, mi mamá me decía que todos los males se curan con un guarito. Y sabes que yo me muero de las ganas por tomármelo, pero no, las embarazadas no podemos beber. No manches, Tuti. ¿Estás embarazada? Bruta, yo no te conté. Me salió positivo. Pues claro, si no te había visto, por eso no te había contado. Ve, hace unos días yo me sentía así como mareada, como rabia entre lo uno y lo otro. Pues me sacaron sangre, que eso fue horrible. Y ahí apareció el peladito en la prueba muñeca. Y yo lo tengo que cuidar. Por eso, muñecas, que usted se me tiene que ir de aquí. Porque es que si se me arma otro problema como el de la vez pasada, ay no, Dios mío bendito, que ni lo digamos pues, porque es que yo no puedo estar en más problemas. Así que, digo, por favor. Tuti, es que hablas demasiado y no te entiendo nada. A ver, estás embarazada, pero no respondes mi pregunta de quién. Manuel es el papá, así que vos y yo más o menos vamos a ser como familia putativa, ¿sí me entendés? Yo vendría siendo como una mezcla entre suegrastra, ¿cierto? Más o menos, y una madrastra. Ay, qué dicha, yo estoy tan feliz. Tenemos que hacer una fiesta así para el bautizo súper grande y vos vas a ser, obviamente, la madrina. Así vamos a ser las suegrastras y vamos a ser comadres, no. Pero, muñecas, me tiene que ir. De verdad, yo no me quiero meter en un problema y como siempre, al final de todas las historias, Tuti es la que tiene la culpa y vienen aquí y me chantan todo. ¡Qué pereza! No, Tuti, no me voy. Necesito que me hagas un paro. Tengo que ver a Salvador. Es muy importante para mí.
Tuti, no sé, háblale, invéntate algo. Tú eres muy buena para eso. Ah, no, Haz que sí, venga. claro, como si fuera tan fácil. Eso es simplemente como llamar, como pedir un domicilio, ¿cierto? Aló, buenas, sí, hágame un favor, me da una pizza con pepperoni. Aló, sí, buenas, Salvador, hágame un favor, ¿puede venir? No, niña, eso no es así tan fácil. ¿Qué tal que Salvador venga con la mamá? Yo no quiero ver a mi competencia en mi casa otra vez. No, señora, no quiero. Es el último favor que te pido. Me quedo en deuda contigo para toda la vida. Necesito ver a Salvador. Necesito que me perdone. Lo amo. Tuti, por favor, ayúdame, te lo ruego. Ay, sí, ya, está bien, está bien. Las cosas que uno tiene que hacer en nombre del amor, pero tranquila, muñeca, sí. Podemos salir por esa puerta. Mi camioneta no está lejos de ahí. No voy a dejar a mis muchachas, ni tampoco a Horacio. Ahora tienes que pensar en ti. Tenemos que salir de aquí. No. Por favor, Araceli. Ya no podemos hacer nada por él. Araceli, mataron a Lucía. Balacearon a Horacio. Yo sé que está vivo, lo siento aquí. Nos tenemos que regresar por él, por favor. Llamar a una ambulancia. Tenemos que hacer algo rápido. ¡Órale, vatos! ¡A proteger a la gente de la ciudad! Horacio lo balacearon por mi culpa, por salvarme. Y esto es un ataque mandado por el desgraciado del Teca. ¿Y el dama dónde está? ¿También la mataron? No, fue a buscar refuerzos. Fue a buscar a los hombres de Quintanilla para que enfrenten a los asesinos. Ya no se escucha nada. ¿Se habrán ido? Despacio. Vámonos, vamos de aquí, vámonos. No, mija, es que este cabrón que te está pidiendo la Berta. O le entregas a Sara o te quita tu chamaquito, que esa vieja no tiene corazón en el pecho. ¿Qué onda? No sé qué hacer. Es como si alguien me pidiera que me cortara una parte de mi cuerpo, ¿sabes? ¿Qué prefieres darnos? ¿Una pierna? ¿Un brazo? Yo no puedo entregar a ninguno de los dos. No le puedo hacer esto a Sara. Pero tampoco me puedo despegar de mi hijo. Chula, dime algo. ¿Tú de verdad estás pensando en entregar a Sara, verdad? Claro que no. No sé qué hacer. Tranquila, mija. Yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo? Si Berta no me dejó ninguna otra opción y es capaz de cumplir su amenaza. O le entrego a Sara o me quita a mi hijo. O peor, es capaz de matarlo. ¿Tú qué harías? No, pues que si me estás poniendo en tremenda bronca, mija. Pues yo no tengo un chamaquito, pero... Pues, por ejemplo, si alguien me estuviera pidiendo negociar a mi santísima madre, que es lo más importante para mí en mi vida, pues eso es fácil, hombre. Un plomazo en la cabeza y listo, se acaba el problema. Yo no quiero arreglar esto con violencia. Pues es que es la única forma. Mira, chula, tú deja verte en mis manos. Yo me encargo, tú tranquila. No puedes hacer eso. No, pues si no lo voy a hacer yo, ¿tú qué crees que la voy a andar zarandeando o golpeándola? No, eso... Mi chamaquita se ocupa, hombre. Yo nomás te voy a pedir una cosa. Que no le digas a nadie de la familia que fui yo. Yo mato a Berta. Y muerto el perro. Se acaba la rabia. Tranquila. Quédeseme tranquila que solo son un par de días. ¿Y si la doña no se presenta pasado mañana con mi nietecito como acordamos? Si ella sabe lo que le conviene, lo va a entregar. Pero ¿no le puede hablar a la policía o a la prensa? Su difunto esposo era muy poderoso. Llegó a ser gobernador y puede... Mi hermana no le va a llamar a nadie. De verdad. Ese asunto está ganado y cerrado. Ese niño tiene su sangre. Usted es su familia. Tiene mucho más derecho sobre él que Josefina. Vaya su palabra por delante, señorita. Si no cumple, ya sabe lo que le puede pasar. Yo lo único que quiero es que no le hagan nada al niño. Confíe en mí, que todo va a salir bien. ¿Por qué hace esto? No sé, supongo que me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Tal vez me quiero ganar mi parcelita en el cielo. Dios se lo va a premiar. Usted ya se ganó eso y más. Así sea, señora. Lalito, por favor. Horacio, no me hagas esto. Abre los ojitos, por favor, te lo ruego. Dijiste que siempre vas a estar aquí para cuidarme. ¡No te rajes! ¡Por favor! Manita, ya no hay nada que hacer. Ya se nos fue. ¿Por qué te hiciste el valiente, ¿Por qué no te tiraste al suelo con nosotros? ¿Atraparon a los hombres que dispararon? No, se escaparon. Una camioneta los estaba esperando afuera. Lo tenían todo muy bien planeado.
Pero de una cosa sí estoy seguro. Esos vatos eran del cártel de Tijuana. No hay de otra. Llama a nuestros hombres, Aldama. Quiero reforzar la seguridad para llevar a mi mujer de este lugar. No podemos correr más riesgos. La señora de acero